Bienvenidos, aquí estamos en una nueva edición de la Feria del Libro, transmitiendo por Telefe Neuquén, con estas entrevistas que tenemos compartiendo, con esta llegada de los escritores aquí a nuestra ciudad. Tenemos el honor hoy de estar con Gerardo Bartolomé. Él se llama un escritor de la historia, en realidad, no lo vamos a llamar historiador porque él se define así. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido, bueno, nuevamente aquí en la ciudad. Creo que esta es ya... Tercera visita. Sí, creo que me están sacando el pasaporte de neuquino. Ah, muy bien, y además tenés fanáticos acá. Sí, creo que sí. Sí, bueno, uno de ellos muy importante es justamente el actual intendente de aquí de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga, que además ha escrito el prólogo de este libro, ¿no? Del libro que estamos viendo hoy aquí, Yo, el Perito Moreno. Así es. Que, bueno, ¿cómo se entabló esa relación? ¿Fue dada a partir de estas visitas a Neuquén? Claro, sí, yo tengo una novela histórica sobre el Perito Moreno, se llama El límite de las mentiras, que él leyó hace algunos años y le gustó mucho el libro y de alguna manera me quiso invitar para una feria del libro, que fue la de hace 3 años. Así que ahí presenté ese y otros libros que yo había escrito, en general novelas históricas, y después, como el año pasado saqué un libro especial sobre un texto de San Martín y este año uno sobre el Perito Moreno, bueno, como tenían esas cosas nuevas, a él le interesaron y bueno, un poco por eso también estoy acá como tercera vez, porque él escribió el prólogo. Y el prólogo, digamos, yo le pedí que escribiera el prólogo porque un poco llego a escribir, a seleccionar estos textos autobiográficos del Perito Moreno, digamos, donde yo escribo solo artículos complementarios dentro del libro, pero el libro es fundamentalmente textos del Perito Moreno, un poco alentado por Pecci, ¿no? Porque claro, es una figura que a él le interesa, además este año cumple 100 años de su desaparición, ¿sí? De su muerte, y yo la verdad es que un poquito haciendo trampa, es como que ya como había escrito una novela histórica sobre Perito Moreno, los textos ya los tenía, así que era una cuestión de seleccionar y más que nada elegir muchas imágenes, porque el libro tiene muchas imágenes. Bueno, justamente hace 10 años escribiste el otro libro, ¿no? Claro. Que hablaba sobre Perito Moreno, y esta traza tan importante que se hizo, que delimitó, ¿no? Todo lo que es Argentina con Chile, ¿no? Y estas mentiras que vos decís, justamente, que se llama así el libro, ¿no? Claro, el límite de las mentiras. Y 10 años volver a traerlo a primer plano para vos, digamos, ¿sentís que hubo también toda una transformación en estos 10 años, volviendo a andar en estos textos, ¿no? Esto, bueno, Yo, el Perito Moreno tiene cartas directamente, claro, pero también los últimos años he notado que también estás muy inmerso en lo que es la novela, en todo lo que es la parte de la novela, ¿no? Tratar la historia a través de la novela. ¿Cómo ha sido para vos llegar a Yo, el Perito Moreno? Claro, a mí, digamos, mi función, por así llamarlo, como decías, yo me defino como un escritor de historia, es divulgar, ¿no? Entonces, una manera de divulgar es hacer libros atractivos sobre la historia, divulgar historia, hacer libros atractivos a través de la temática de la novela histórica, hacer ya personajes, aventuras, pues la historia es aventuras, en definitiva. Entonces, era escribir eso. A raíz de mis investigaciones para escribir las novelas, y planeo escribir muchas novelas más sobre la historia argentina, es que me empiezo a encontrar con textos que tienen valores como tales, ¿no? El año pasado, o en realidad hace 2 años, encontré un texto sobre San Martín, escrito por el dueño de la casa donde San Martín vivió su último año y medio, que mantenía charlas con San Martín, entonces las había publicado, nunca se fueron traducidas, publicadas en castellano, y me pareció que tenían un valor de por sí. Y después, fundamentalmente a raíz de que se cumplen los 100 años de la muerte del Perito Moreno, releí varios de los textos de él, escritos en muy distintas maneras, algunas cartas, otras en libros, otros en revistas, y dije, es una buena idea cuando él relata, que la gente conozca su propia versión, ¿no? del Perito Moreno, que el Perito Moreno se presente. Por eso lo tomás acá en la novela y lo pones en primera persona. Claro, en este caso son todos textos de él donde yo lo único que hice fue seleccionar partes, cambiar algunas oraciones porque tienen otro estilo, es otra época, se nota a veces mucho, incluso otras palabras, ¿no?
Y después, como hay huecos, digamos, en la vida de él, o yo cosas que tengo que explicar, yo escribo algunos artículos, digamos, entre los capítulos escribo algunas cosas, algunas visiones más modernas sobre lo que él relata o el contexto, para que no sea solo él que cuente las cosas, para que haya un poco una visión 360 de la época y del personaje. Pero el libro en lo que es texto, es 80% escrito del Perito Moreno, pero son textos seleccionados. Y después creo que tiene mucho valor imágenes de época, mapas de época, fotos de documentos, fotos de lugares actuales, ¿sí? O mapas actuales también. Entonces el libro es como que no solo es un libro para leer, sino que la misma historia de su vida, que es una parte de la historia argentina, se puede seguir a través de las imágenes, ¿no? Y hoy creo que especialmente para la juventud, es una manera de hacer que la historia sea un poquito más llevadera, menos obligación del colegio, y que es el tener imágenes, ¿no? La imagen lo hace más atractivo. Así que me dediqué mucho a los textos, ya los tenía fundamentalmente, pero mucho a buscar imágenes. Claro. ¿Sí? Hay unas que, perdóname que no, algunas cosas yo las resalto porque puse como imágenes, porque tienen un valor, que son recortes de diarios, ¿no? de época de Argentina y de Chile. Entonces uno ve varias cosas. Por un lado, cómo se escribía distinto. Había palabras, por ejemplo en Chile, la palabra argentino se escribía con J, ¿sí? Es como que había varias maneras de escribir que estaban admitidas en esa época, ¿no? Como si fuera hoy, que si uno puede escribir septiembre o setiembre, las dos están permitidas. Bueno, antes era mucho. Entonces parece que son errores u horrores de ortografía. Un diario chileno se llama La Ley, pero La Ley con I latina, no con Y. Así que, y además, cómo está escrito, con qué agresividad cada país escribía, o los diarios publicaban los titulares agresivos respecto del vecino, ¿no? O sea, de Chile respecto a Argentina, Argentina de Chile, o sea, el clima bélico que había en ese momento, porque hoy lo vemos todo con el pasar del tiempo, parece que no. Entonces, esos recortes de diario me parece que tienen mucho valor. Bueno, y Perito Moreno fue un personaje trascendental para nuestra historia, y quizás no está o no estuvo tan reconocido en décadas posteriores, ¿no? En lo que es la historia argentina. ¿Te parece así, o todavía falta, digamos, revalorizar este personaje tan importante, ¿no? Sí, el personaje claramente es importante, su patriotismo es un ejemplo. Después, a mí no me gusta hablar de los personajes de la historia como si fueran dioses incuestionables. A mí me parece que es muy bueno que la gente conozca a esos próceres o personajes como personas y no como estatuas, que hasta vean sus defectos, porque hasta los hace más grandes, porque eran personas como vos o como yo que lograron cosas mucho más grandes. Hay cosas cuestionables sobre Moreno, sobre Sarmiento, sobre Mitre, creo que claro, menos San Martín, sobre todos. Entonces, es bueno que la gente los conozca. Claramente, hoy le debemos a Perito Moreno tener una frontera justa con Chile, ¿sí? Una frontera que, a pesar de los miles de kilómetros que es la frontera y los 1000 problemas que hubo, nosotros tuvimos problemas con todos los países limítrofes, Chile también, pero nunca tuvimos una guerra, ¿sí? Por ejemplo, con Chile o con Brasil, sí. Así que una frontera justa, donde lo que se delimitó en ese momento, hasta 1904, nunca más se cuestionó, ¿sí? Así que eso. Y después, la otra cosa que tenemos para agradecerle a Perito Moreno es que nos mostró qué lindo es nuestro país, especial énfasis en la Patagonia, y lo que él ayudó a que se formara esa espectacular red de parques nacionales que tenemos, que arrancó con una donación que hizo él, y con todo lo que él habló sobre las bellezas que tenía el sur, que en esa época eran todas de palabra, porque no había imagen, no había fotos, claro, como hay ahora, ¿no? Manera. Y entonces hoy todos damos por obvio que la Patagonia es bellísima, pero en esa época no, y no se le daba valor, así que eso también se lo debemos a él. Bueno, te volviste también un fanático de la Patagonia, ¿no? Porque hace ya tiempo has hecho también expediciones
Primero empezaste, creo que por lo que leí de toda tu biografía, empezaste más quizás con la etapa de Darwin, de hacer todas esas expediciones, y después te volcaste más al Perito Moreno. Decime si es correcto o no. No, es así, sí. Yo empecé, digamos, me inicié como escritor en la Patagonia. Recorrí un río, el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, recorriendo o siguiendo los pasos de Darwin, el famoso naturalista, padre de la teoría de la evolución, que también era un ídolo de Moreno. Así que Moreno también hizo ese camino. Entonces, en el año 2003, hice una pequeña expedición buscando comparar los escritos de Darwin con la realidad, ¿sí? Pero también usé los escritos de Moreno, de la realidad actual, ¿no? Fue una experiencia bárbara y a partir de ahí quise escribir sobre la historia de esos aventureros, ¿sí? El primer libro, si bien el personaje principal es Darwin, aparece Moreno, y en el segundo, que es El límite de las mentiras, al revés, el personaje principal es Moreno, pero también aparece Darwin. Pero al río Santa Cruz volví hace 2 años para hacer un documental sobre el viaje que hizo el Perito Moreno en el libro Viaje a la Patagonia Austral. Y en el 2011 yo había hecho también un documental en Tierra del Fuego sobre Darwin en Tierra del Fuego. Y después me encanta viajar por la Patagonia y publiqué libros de fotos y textos varios, así que me consideraría un escritor hijo de la Patagonia. Muy bien, a todo eso podemos acceder, al documental, todo lo podemos ver a través de tu página web. Bueno, el documental Viaje a la Patagonia Austral fue hecho o editado por Senado TV, está en el sitio web, Facebook y YouTube de Senado TV, está Viaje a la Patagonia Austral, que es un documental de una serie de 5, donde yo participo en la serie de 5 es los caminos de la patria. Son 5 recorridos de escritores en distintos lugares del país que fueron fundacionales del país. Entonces, para la Patagonia se eligió el Viaje a la Patagonia Austral del Perito Moreno en 1877. Así que hice durante 5 o 6 días subiendo el río en lancha y a caballo, y un poquito a pie también. Muy bien, bueno, ahora tenemos que tu libro Yo el Perito Moreno es el más reciente, pero ¿cómo vienen todos los proyectos? Porque sé que viene también todo lo que es la parte de historias noveladas, ¿no? A través de contar la historia a través de esta manera, como recién nos decía. ¿Siguen los proyectos centrados en el personaje de Perito Moreno o vas a qué, digamos, parte de la historia vas a apuntar? Bueno, tengo, digamos, mi siguiente novela histórica, espero que salga a final del año que viene, trata sobre las invasiones inglesas. O sea, ahí ya voy a encarar la historia argentina de manera secuencial, todo en formato de historia novelada, serían 10 tomos, o sea que tengo trabajo para muchos años. Pero también para el año que viene se cumplen 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, así que dentro de un libro de esta misma colección publico una autobiografía incompleta de Manuel Belgrano con cartas y también muchas imágenes, mapas de su gesta independentista, ¿no? Que es uno de los próceres fundacionales del país. Uf, ahí tenés también muchísimo para contar y retratar, ¿no? Así es. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y esto también de tomarte el tiempo vos como para poder brindarnos esta selección de la historia, ¿no? Es decir, como te llamas vos un divulgador de la historia y que es tan importante, ¿no? Que forma parte de nosotros mismos. Así que bueno, todo el éxito del mundo en esta nueva presentación, que creo que ahora en el horario más tarde vas a estar haciendo toda tu presentación con Yo el Perito Moreno. Y bueno, te esperamos nuevamente aquí por la Feria del Libro, seguramente no va a faltar oportunidad. Ojalá. Muchísimas gracias, gracias Gerardo. A vos. Muy bien, Nosotros ya estamos cerrando esta entrevista con Gerardo Bartolomé. Recordá, está presentando Yo el Perito Moreno, aquí en esta 7ª Feria del Libro Internacional de Neuquén, por supuesto, y volveremos en una nueva edición aquí a través de las redes de Telefe Neuquén.